Bueno, como si algunos de pronto no se acuerdan del tema que los temas que estamos tratando, son estamos estudiando pues unos temas que escribió el hermano Gino y a Francesco. Él ya está en la presencia del Señor y pues él dejó ciertos escritos como para que lo tuviéramos en cuenta en medio de la iglesia, ¿sí? Entonces los estamos estudiando y tomando lo que el Señor nos quiere dejar a nosotras como mujeres, que es bastante importante. El anterior tema pues está ya publicado, por si aquellas pues que no lo han podido escuchar, lo puedan escuchar. Y también pues si necesitan los libros pues nos comentan pues para que ustedes también puedan leer los libros y sea un trabajo entre todas, así que todas podamos estudiarlo y que podamos ser edificadas todas con lo que el Señor nos da a todas. Me alegra que varias lo pudieron leer y que lo pudieron examinar, y eso es bueno, porque se va a tratar solo de que lo que nosotros de pronto interpretamos o lo que el Señor nos dio a nosotras, ¿sí? Sino lo que el Señor también le da a cada una de ustedes. Entonces, en el tema pasado era el que no se alargue su mano, y él nos hablaba acerca de la escasez en ese entonces de los sacerdotes, que ya no diferenciaban entre lo que era santo y lo que era profano, y entre las cosas que eran santas y las cosas que eran santísimas, que éramos muy ligeros, ¿sí? Y que podíamos obstaculizar muchas veces lo que el Señor quería darnos, porque alargamos nuestra mano así como Eva lo hizo, ¿no? Entonces ahorita sí, vamos por favor a Ezequiel 44, que es como lo que él va a continuar ahí en la introducción. Sería bueno que las que pudieran pues estudiaran todo como esa parte de Ezequiel 44, pero pues por la cuestión del tiempo no podemos leerlo todo, entonces solo vamos a leer unos versículos. Vamos a leer desde el versículo 6, Ezequiel 44, versículo 6. Y dice: Hijo de hombre, irás a los rebeldes a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Entonces el Señor está diciendo que en su templo él tenía unas personas específicas que había colocado para que hicieran unas cosas específicas, ¿sí? En este caso se cambió todo y estaban poniendo extranjeros, gentiles, personas que no eran de su pueblo, y dice que eran incircuncisos de carne, y ellos tenían que en ese entonces tener la circuncisión, pero ellos eran incircuncisos de carne, y esto se denota que era un gentil, ¿sí? En ese entonces, porque no sé si ustedes se acuerdan que Dios decía que si iba a venir un extranjero tenía que circuncidarse sí o sí para ser parte del pueblo de Israel, pero él no podía participar en el santuario ni en todo lo que se requiere con el templo del Señor. Y aquí habían personas que no tenían nada que ver, ¿sí? Es como si en tu casa pusieras a una persona desconocida a manejar tu casa, ¿sí? Alguien que no conoces, pues es ilógico, pero eso era algo que estaba pasando. Entonces ellos no estaban guardando lo que Dios había establecido acerca de sus cosas santas, ¿sí? Sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Dice: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, que es lo que vamos a tratar el tema de hoy, que es de llevar su iniquidad. La cuestión es que los levitas en el tiempo de Moisés fueron celosos de las ordenanzas del Señor, pero en este caso los levitas
fueron tras lo que el pueblo de Israel estaba haciendo y pues ahí empezaron a adorar ídolos, y por eso el Señor dice que llevarán su iniquidad. Dice el versículo 11, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Pero cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. Sí, vuelve a recordarnos esto. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué es llevar la iniquidad, y vamos a mirar primero qué es iniquidad, ¿no? Porque pues es una palabra que de pronto no se utiliza mucho en este ámbito, digámoslo así, ¿sí? No, es una palabra, de pronto se puede hablar de pecado, se le puede hablar a cualquier persona a la que entiende pecado, sí, de pronto sí entiende pecado, pero iniquidad no, ni idea. Entonces, iniquidad traducido en hebreo es abón, y esta palabra está relacionada con el verbo hebreo de abá, que eso significa que es estar doblado o torcido. Una persona que falla moralmente con lo que Dios nos dio, que son los 10 mandamientos, esta persona que falla contra estos 10 mandamientos, lo que está haciendo es torciendo la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, a eso se refiere iniquidad. Y en la Biblia ustedes pueden buscar concordancia e iniquidad, y ustedes se van a dar cuenta que hay muchísimas palabras que nos habla acerca de la iniquidad, ¿sí? Entonces habla también acerca de los comportamientos torcidos, de deformar o distorsionar. Dice en Isaías que el pueblo estaba tan abajo, o sea, tan lleno de iniquidad, que ya todo lo que era correcto ya no entraba, ya lo normal era lo torcido, eso era lo normal. Y creo que eso es lo que está pasando normalmente, ¿sí? Si usted se pone a mirar el mundo, ya lo recto ya no, ya eso es como ya antiguo, escaso, como que usted que está hablando. Ahorita lo normal ya es lo torcido, lo que está deformado, lo que está distorsionado. Y dice que moralmente distorsionado, que lo torcido era lo nuevo recto. O sea, ahora lo torcido es lo nuevo recto, ¿sí? Y eso también pasó con los fariseos. Ellos trataban de distorsionar la ley a su acomodo, ¿sí? Ellos trataban de decir, no, pero es que el único que, digamos, en cuanto a las ofrendas, si tú me traes, si tu hijo trae una ofrenda a mí, está bien, eso es como honrar a sus padres. Ellos estaban distorsionando también, estaban torciendo. Y pues eso nos puede pasar, nosotros podemos a veces ablandar o alivianar o torcer o distorsionar a nuestro acomodo los mandatos del Señor. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros actuamos con iniquidad? O sea, torcemos los mandamientos del Señor, que el Señor nos deja, que a eso se refiere llevar la iniquidad, nos deja que nosotros suframos las consecuencias de nuestras iniquidades. Entonces, si tú mientes, si tú desobedeces, tus consecuencias son esas consecuencias de haber hecho esa iniquidad, ¿sí me hago entender? Entonces a eso se refiere llevar la iniquidad, que vamos a recibir las consecuencias de nuestras torcidas decisiones, ¿sí? Muchas veces el Señor, y pues lo vemos en el pueblo de Israel, decía, ustedes quieren alabar a dioses ajenos, ok, lo voy a entregar a un pueblo que adora a dioses ajenos, ¿sí? Entonces muchas veces el Señor nos permite, nos disciplina, o ya lo vamos a ver más adelante, pero nos hace llevar nuestra iniquidad, ¿sí? Nos hace llevar con las consecuencias de nuestro pecado. Eso lo habla también, si ustedes se ponen como a estudiar la palabra, con Balaam decía que llevaba su iniquidad y que Dios le habló, que no era tan necio que le tocó a través de una burra hablarle, ¿sí? También habla que, por eso dice que no solamente decía que el Señor llevó su iniquidad a la tercera y cuarta generación, y pues cuando lo entendemos en este contexto, ¿sí? Pues ya ahora sí entendemos cómo es ya la iniquidad, ¿sí? Porque si usted se pone a buscar iniquidad, no sé, en un video de YouTube, usted va a encontrar muchísimas cosas, ¿sí? Como que desligarse de las maldiciones de iniquidad, bueno, usted puede encontrar muchas cosas, pero lo que el Señor está hablando es que si desde Adán y Eva, ellos desobedecieron, ¿sí? Y sus hijos también llevaron su iniquidad al fin y al cabo, ¿sí me hago entender? Entonces después Caín pecó y así empezó, ¿sí? Entonces el Señor, la respuesta a esa iniquidad
es que muchas veces nos deja llevar a nuestras consecuencias, esas consecuencias torcidas de nuestras decisiones, pero también genera una respuesta a esa iniquidad. Otra respuesta que ahorita ya lo va a tratar Alicia, pero es que no es la única respuesta que Él nos deja a nuestras anchas, sino que también Él llevó nuestra iniquidad. Si vamos al Salmo 32:5. Dice, gracias, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Entonces, la otra respuesta que el Señor nos da es que Dios, cuando nosotros confesamos y declaramos nuestra iniquidad, el Señor nos perdona. ¿Sí me hago entender? Esto fue después de que pasó lo de David, que el profeta Natán lo reprendió, y él dice, está el Salmo 51, que es cuando lo ora, pero aquí es cuando él ya recibe la dicha del perdón, la bienaventuranza del perdón. Entonces, acerca del perdón, Alicia nos va a contextualizar mucho más acerca de lo que el hermano nos quiere hablar acerca del libro, y de ver las otras respuestas y cómo el Señor trata cuando nosotros pues hacemos o incurrimos en llevar la iniquidad. Otras traducciones, antes de hablar sobre los niveles del perdón, otras traducciones en esa parte donde dice llevarán su iniquidad, dice sufrirán las consecuencias de su pecado o cargarán con las consecuencias de su pecado, para que no nos vayamos como a confundir de pronto por la palabra, sí. Bueno, el hermano Gino nos habla de 3 niveles de perdón, los cuales están sustentados por algunos versículos bíblicos. El primero es el perdón eterno, que es el que recibimos tan pronto creemos en el Señor Jesucristo y nos hacemos hijos de Dios por la fe. Perdón eterno es que el Espíritu Santo me da la convicción de pecado, escucho el Evangelio y me convierto al Señor Jesucristo, y ahí fui perdonada eternamente para siempre. Y ahí es importante recordar que el hermano Gino dice que no hay que disminuir a lo que es el sacrificio del Señor Jesús. Estos 3 niveles de perdón es importante que nos queden claros para que no nos confundamos y de pronto al final pensemos, ¿cómo así? ¿Yo soy salva o no soy salva? ¿No soy perdonada? Por eso él empieza hablando primero de este perdón, que es el que nos hace tener la certeza de que hemos sido perdonados y que tenemos salvación eterna. Siempre seremos, una vez que hemos sido hijos de Dios por fe, lo seremos para siempre. Entonces ese es el perdón, el primer nivel de perdón. Y el hermano cita Juan 5:24, que dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. O sea, esa persona ya no está condenada, sino que ahora tiene vida eterna. El segundo nivel de perdón, el hermano lo llama como perdón de comunión. Y lo referencia al Salmo 51, cuando David peca contra el Señor. Dice Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé. Solamente voy a leer algunos versículos donde muestra que efectivamente cuando David estaba en su pecado había una lejanía de él con el Señor. Y el hermano Gino dice que eso es lo que nos pasa a todos nosotros, que cuando somos hijos de Dios pecamos, sabemos que el pecado nos separa de la comunión con el Padre, entonces hasta que no nos arrepentimos pues estamos en enemistad con el Señor y no estamos en comunión o en luz, como dice en Primera de Juan. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Más adelante dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En el 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En el 11 dice, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Entonces ahí el hermano dice que si alcanzamos a percibir que David le está hablando a Dios sintiendo en su corazón que por haber pecado, el Señor está lejos de él y siente dolor por haber ofendido al Padre. Entonces, ese perdón de comunión es cuando tú te arrepientes de ese pecado, pides perdón al Señor y se restaura esa comunión con el Padre mediante la sangre del Señor Jesús. El tercer nivel de perdón, que es sobre el que él enfatiza en la mayor parte del libro, es el perdón de disciplina. Entonces, para mirarlo vamos a ir a 1 Corintios 11, algunos versículos. En el contexto de tomar la cena indignamente, el apóstol Pablo le está hablando a cristianos, a hermanos, y les dice en el versículo 30, no, desde el 29 para entender bien la idea. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, o sea, por comer indignamente, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados. Otras versiones dicen ahí, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces ahí el hermano habla de que efectivamente cuando un hijo de Dios peca y en su necedad insiste en pecar o se endurece en su corazón y no se arrepiente pronto, el Señor por amor a ese hijo lo va a tener que disciplinar, y dentro de esa disciplina ahí dice que hay enfermedades que pueden estar débiles o que incluso pueden morir, como dice en Eclesiastés, que si haces mucho mal, pues puedes morir antes de tiempo, como diciendo que el Señor, por amor a esa persona, le quita la vida para que no siga perseverando en su pecado. También quería leer en 1 Samuel para que entendamos un poquito, solamente donde Samuel le dice, 1 Samuel 12 para las que anotan, cuando Natán viene y le dice a David todo lo que hizo contra el Señor, hay una frase muy clave que dice, cuando en el 13, dice, entonces dijo David a Natán, después de que el profeta le explica todo, le dice, pequé contra Jehová. O sea, David reconoció que había pecado, pero Natán le dice, también Jehová ha remitido, o en otras versiones dice, ha perdonado tu pecado, no morirás. Más, y más acá es la corrección de la que estamos hablando del Señor, más por cuanto con este asunto, ese pecado que él cometió con Betsabé, que asesinó a su esposo y se quedó con ella, o sea, era la mujer de otra persona y él asesinó por quedarse con ella, dice, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y en el 18 dice, y al séptimo día murió el niño. Entonces, ahí vemos que de verdad, a pesar de que David se arrepintió, había un juicio del Señor contra él y una disciplina para que él aprendiera a no ser ligero con el pecado. También dice en el versículo 12, en el 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en lo secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esa era la sentencia del Señor contra David por haber pecado. Esas eran las consecuencias de su pecado, eso era lo que el Señor llama llevar su iniquidad, que a pesar de que había sido perdonado y que por supuesto, incluso ahí en el otro versículo dice que después de que le dijeron que su hijo había muerto, David se levantó y adoró al Señor, o sea, aceptó que las consecuencias de su pecado dictadas por el Señor eran justas y adoró al Señor, o sea, siguió teniendo la comunión con el Señor de la que antes tenía antes de haber pecado.
También en el Salmo 32, David, no lo voy a leer, pero ahí cuando lo estaba leyendo Consuelo ahorita dice que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se convirtió en sequedades, o sea, como que algo estaba experimentando en su cuerpo por permanecer en pecado, porque ahí dice mientras callé, o sea, se estaba guardando su pecado, no lo había confesado al Señor y pues por lo tanto no había sido perdonado. Entonces, mientras eso pasaba, su cuerpo estaba teniendo unas consecuencias de ese pecado que muy posiblemente era algún tipo de enfermedad, porque dice que sus huesos se secaron, que su verdor, o sea, que ya no tenía como aliento, y también dice que no tenía gozo, o sea, había varias cosas que estaban pasando, no solo en su alma, sino también en su cuerpo a causa de ese pecado. Entonces, todo esto para decir que verdaderamente es necesaria este tercer nivel de perdón, y creo que es en donde más se manifiesta el amor del Señor por nosotros, porque el hermano Gino decía ahí en el libro, y yo lo entendía, que de verdad lo haces por amor, por misericordia, porque si no fuera así, nosotros por la naturaleza caída que aún tenemos seguiríamos perseverando en el pecado. O sea, si el Señor no tomara acciones contra nosotros de ponernos un alto, nosotros seguiríamos y seguiríamos pecando. Y la disciplina trae vida, dice Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, pero el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea, verdaderamente si amamos nuestra alma y queremos permanecer con la vida del Señor y con la vitalidad del Espíritu, tenemos que recibir la corrección del Señor. También queríamos hablar un poquito acerca de Hebreos 12, que el hermano también lo cita en el libro. ¿Tú quieres leerlo? Para hablar un poco más acerca de lo que es esa corrección paternal del Señor, para que entendamos que produce vida, que es para nuestro bien y que es buena. Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Mira que finalmente todo es para que participemos de su santidad. Y el hermano Gino decía en la página 17, para las que tienen el libro, en la parte de abajo dice: nosotros debemos aprender a someternos a la luz de Dios, confiar en sus juicios, decirle: Señor, a mí me parece que estoy haciendo las cosas bien, pero puede ser que esté errado. Yo no quiero seguir en mí mismo. Yo no quiero ser mi propio marco de referencia. Yo no quiero considerar mis emociones o mis experiencias como el marco de referencia. Yo quiero que tú, Señor, seas mi marco de referencia. En tu luz veré la luz, no en mi propia luz, para no pecar por mi propio juicio. Refiriéndose él al pasaje de 1 Corintios, donde decía que cada uno se pruebe a sí mismo y se examine en su conducta. Algo que quería añadirle a estos, que es importante, pues menospreciar es como ponerle un poco, como que no me interesa, como que es eso, ¿sí? Entonces, como el Señor dice, o sea, no la menosprecies, como diciéndonos, o sea, la disciplina es de gran valor para el Señor, porque así nos está haciendo partícipes de su santidad. Y algo muy importante es que dice que ni desmayemos cuando eres reprendido por Él, porque eso suele pasar muchas veces, ¿no? El
el Señor nos reprende o nos pasó algo y nos desmayamos y ya dejamos ahí como, pero el Señor nos dice, no tienen que desmayar, o sea, antes nos dice, o sea, ánimo, ¿sí? Si eres reprendido, y ahí nos está diciendo, si eres reprendido, y me gusta mucho como dice, hijo mío, ¿sí? Como con ese amor, con esa delicadeza, como diciéndonos, o sea, el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si el Señor nos recibió por hijos, significa que nos ama, pero a veces nos tiene que azotar, ¿sí? Es como cuando a veces, bueno, nosotros que somos madres, pero pues si uno los ama, pues uno los tiene que disciplinar, ¿sí? Porque si los dejamos a lo que ellos quieran, pues eso significa que no los amamos, que no nos interesa de por sí educarlos. Pero el hecho de que nosotras como madres o nosotros como padres les estemos disciplinando hace que se vea que tenemos un esfuerzo y que realmente deseamos que sean unos hijos de Dios, ¿no? Que amen al Señor. Sino que a veces se nos olvida que nosotros también estamos siendo disciplinadas por un padre, ¿sí? A veces como que, bueno, digamos que tenemos niños pequeños, como que todo el tiempo está en esa cuestión de disciplinar, de decir, de instruir, pero se nos olvida que el Señor también nos está disciplinando a nosotros, que también nos está instruyendo a nosotros, y que esos azotes, esa disciplina y esa cuestión de que nos reprenda hace parte de su amor y de su cuidado hacia nosotros, que nos acepta como hijos. Aquí que dice, pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces el Señor aquí ciertamente nos confirma, o sea, si eres hijo vas a sufrir una disciplina, ¿sí? Y cuando uno como padre estudia disciplina no siempre es azote, porque ahí dice que a veces es azote, que reprende, sino que a veces es, oye, mira, así no está bien, ¿sí? Como cuando usted le instruye a su hijo, mira, es que no puede salir corriendo porque puede pasar, y a veces los niños entienden, hay cosas que ellos como que igual nos pasa a nosotros, hay cosas como que sí, pero hay cosas que le toca a uno como con la vara, con la reprensión, con otros métodos, y que el Señor nos dé a nosotros un corazón obediente, que podamos hacer las cosas a las buenas, ¿sí? Porque la vida y los ejemplos que a veces uno ve está llenos de personas que les gusta todas las malas, ¿sí? Que no, es que pasé por eso en mi vida y esta consecuencia, y uno se da cuenta de toda la iniquidad que han llevado en toda su vida, y es porque no les gusta escuchar, y habla que el necio menosprecia la disciplina. Entonces eso nos muestra nuestro corazón, ¿no? Cuando nosotros menospreciamos la disciplina es porque queremos ser necios, y como que el Señor le toca darnos y darnos hasta que ya vea esa sumisión y ese corazón dispuesto a obedecer. Entonces que el Señor nos dé ese corazón como Jesús, que el Señor Jesús estaba dispuesto a obedecer a su Padre, que era maleable, que no era duro. No sé, Ale, si quieras. Sí, ahora que hablabas me venía a la mente que justo ahí el hermano decía en el libro que a David el Señor le impuso ese tipo de disciplina fue porque David no entendía la gravedad de su pecado, o sea, ni siquiera se había dado cuenta que había pecado después de asesinar a una persona, o sea, y robarle la esposa a esa persona, o sea, es algo muy terrible, pero tan endurecido estaba en su corazón que él no se daba cuenta y seguía haciendo todo normal. Entonces creo que Consu hablaba de que no siempre la disciplina es vara, y creo que el mismo Señor que nos muestra eso en la palabra también lo hace así con nosotros según la magnitud de nuestra falta. Si nosotros hacemos algo muy delicado delante de Él y no tenemos la suficiente sensibilidad en el espíritu para escuchar al Señor, pues el Señor va a tener que despertar nuestra conciencia de una manera fuerte. Pero si somos alguien, como decía el hermano Gino, que está en el libro anterior, él hablaba de aprender a escuchar al espíritu y dejarnos guiar por él. Si somos alguien que está apercibido de lo que el espíritu le habla, no va a ser necesaria seguramente una corrección tan fuerte como lo fue para David. Entonces creo que está en el corazón de cada uno, depende la disciplina según nuestro pecado y según la dureza de corazón. El Señor nos haga dóciles a las buenas, como decía Gonzo ahorita.
El hermano después toma algo muy importante que habla acerca de, vamos a ir allí a Mateo 5, del versículo 21 al versículo 22. Entonces él dice Jesús y la ira, así está en mi título. ¿Alguien tiene otra versión diferente? Que no sea la Reina Valera. ¿Qué título dices? Enseñanza acerca del enojo. Entonces dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces antes esta era la ley, ¿no? No matarás, y cualquiera que matare, entonces será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, el hermano Gino nos habla de la importancia de estar en paz con nuestros hermanos. Y toma aparte del consejo del discurso del Señor Jesús, que me imagino y estoy segura que lo hemos escuchado muchísimas veces. Hace poco estudiamos acerca de las bienaventuranzas con el hermano Pablo, lo estudiamos bastante, pero creo que el Señor lo retoma y lo retoma bastante porque es algo en que siempre fallamos, ¿sí? Entonces, ciertamente la Biblia y la palabra del Señor es muy clara y que tenemos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro hermano como a nosotros mismos. ¿Y por qué a nuestro hermano? Porque el Señor lo creó a imagen y semejanza del Señor, y no solo está hablando a mi hermano en carne o a mi hermano en la iglesia, sino está hablando de cualquier persona. Entonces ahí cuando está diciendo que, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, allí nos está hablando de que aquella persona que está guardando se está enojando de una forma pecaminosa contra su hermano. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar, ¿cierto? Estamos llenos somos imperfectos, entonces cualquier cosa que yo pueda hacer o que otra persona pueda hacer, pues ciertamente podemos hacerlo enojar, ¿sí? Pero ahí lo delicado es nosotros cómo vamos a actuar ante alguna circunstancia que tengamos en contra de nuestro hermano, o alguna circunstancia que haga que nuestro hermano haga y que nosotros de pronto no lo tomemos de la forma en que debemos tomarlo, ¿sí? Porque ciertamente el Señor nos ha hecho con muchísimas diferencias. Y yo creo que parte de todas estas diferencias que nos ha dado el Señor de ser tan diferentes es que el Señor nos quiere amoldar a su imagen, ¿sí? A través de las diferencias de absolutamente todos. No solamente de nosotros aquí entre hermanos, no solamente en los de la casa, que es como de pronto con los que más habitamos, sino en todo, hasta la persona incrédula, hasta el celador, hasta la persona del Transmilenio. Con cualquier persona el Señor quiere tratar nuestra conducta. Y aquí nos está diciendo que cualquiera persona que se enoje pecaminosamente, y esto es simplemente decirle a otra persona como, no sé, es que usted es tonto, esa palabra no debería estar en nuestro vocabulario, de verdad, porque es cualquier falta que nosotros tengamos en contra de una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. Y a veces pensamos que nosotros somos de pronto un poco mejores porque somos creyentes, y no solo porque somos la imagen de Dios, sino porque somos creyentes, pero es que absolutamente todas las personas somos imagen y semejanza de Dios, y debemos tratar con mucho amor a nuestro hermano. Yo estaba escuchando algo del hermano Sugel que lo habla súper, es muy bueno, tiene 2 prédicas, entonces es súper profundo acerca de este tema. Y él habla acerca de que lastimosamente el acto de enojarnos es un acto de desamor contra nuestro hermano, ¿sí?
el hecho de llevar esa actitud es un acto de desamor. Y la palabra allí es, si quieres, Ali, ¿me ayudas a buscar en Juan? Primera de Juan, sí, gracias, Ale. Allí en Primera de Juan, creo que el hermano es muchísimo más, de pronto nos aclara un poco mejor el panorama. En Primera de Juan, capítulo 3, perdón, el versículo 11, sí, desde el versículo 11. No, desde el versículo 10, perdón, sí. Esos también los iba a leer. Es una confirmación del Señor. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Amén. Entonces, hay algo muy curioso aquí en Mateo, que el Señor dice, por tanto, dice que voy a leer otra vez desde el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, si ya te enojaste, eres culpable de juicio, estás ahí. Pero dice, pero cualquiera que le diga necio a su hermano, aquí no es la palabra necio como tal, sino es la forma en que tonto, ¿sí? Sí, cualquier forma despectiva de tratar a nuestro hermano o a nuestro prójimo. Dice, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, que ya lo maldiga, ¿sí? Dice, quedarás puesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, si tú estás trayendo tu ofrenda aquí como cada domingo, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ni siquiera eres tú el ofendido, sino usted está llevando la ofrenda al altar y usted se acuerda, ay sí, un hermano tiene algo en contra mía, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Mire que aquí la palabra nos dice que nos afirma que ciertamente van a haber contratiempos, si no, no nos estuviera hablando acerca de esto. Entonces sí, puede pasar que alguien tenga algo contra ti y tú lo sepas, porque pues habrá cosas que de pronto no sepa, pero tú sepas. Entonces, si te acuerdas de eso, ¿qué dice? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces aquí es donde ciertamente nos lleva a velar porque siempre estemos en paz en todos, como dice la palabra del Señor, ¿no? Que debemos procurar, no dice que debemos procurar, perdóname, dice que de lo que usted dependa, o sea, es un mandato, es un mandato de lo que nosotras dependa, es que debemos estar en paz absolutamente con todos. Eso es lo que debemos hacer. Y está mal cuando nuestro desamor se percibe, cuando nosotros no estamos haciendo ni el mínimo esfuerzo por arreglar las cosas, ¿sí? Sino que estamos siendo indiferentes, como que yo ya sé y entonces pues no importa y yo sigo mi vida como esto y pues al fin y al cabo allá usted y yo acá y pues no pasa nada, ¿sí? Como que todo está bien, pues de que no nos tratemos, no nos veamos, todo está bien. Pero el Señor no está diciendo eso, ¿sí? Además, porque no solamente es que, estoy hablando aquí con Alicia, que yo sepa que Alicia tiene algo contra mí, sino que el Señor sabe que yo sé que ella tiene algo contra mí, ¿sí? Hay otro testigo ahí, ¿sí? No es como que no, solamente nosotros así, pues, no importa, ¿sí? Nadie sabe. No, el Señor sí sabe y el Señor que está diciendo, nos está dando la solución, ¿sí? Anda, ve y reconcíliate. Y es algo que nos está recordando cada domingo acá que venimos, es anda, ve y reconcíliate, ¿sí? Porque en la semana pudo pasar cualquier cosa, después de la reunión pudo pasar en alguna reunión y Él nos está recordando cuál es la solución,
anda y ve y reconcíliate, ¿sí? Esa es la solución, porque hay muchas personas pueden, algo que le hablaba el hermano, lo hablaba de otra forma, pero muchas veces lo que hacemos es distorsionar el mandamiento y acallamos nuestra conciencia con prácticas religiosas. Entonces a veces venimos a oración y somos súper juiciosos y también venimos aquí a la reunión y venimos y como todo sigue normal y no pasa nada, pues todo está bien. Pero no, el Señor ciertamente conoce y ve nuestros corazones y ve qué es lo que está pasando en medio de la iglesia. Y esto no solamente por ser nosotros, porque el Señor quiere arreglar esa situación de todos, sino porque eso afecta a la iglesia. Eso va en nuestra comunión, en nuestra localidad y en lo que el Señor desea que seamos como iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, y muchas personas piensan que el tiempo, pues ya, él hablaba mucho eso, que el tiempo ya como que no pasa nada, pues deje que el tiempo sana las heridas, como dicen por ahí, ¿no? Pero yo cuando él decía eso, yo decía, no, el tiempo es peor, porque el tiempo hace que nosotros pensemos y maquinemos peores cosas contra nuestro hermano. O sea, el tiempo no va a venir a curarle las heridas y a tranquilizar todo, porque la solución es ve, anda y reconcíliate. Esa es la solución, no hay otra solución. Y yo pensando en esto decía, pues es bueno el Señor y ciertamente eso hace parte de cómo nosotros debemos también tratar a los demás conforme a lo que el Señor nos enseña, ¿no? El Señor que fue Dios, vino y murió por nosotros, fue escupido, o sea, si usted pone a leer uno dice, pero el Señor nos quiere mostrar la humildad y como nuestra posición por ser de Cristo, ¿sí? Y yo decía, porque el hermano nos hablaba que a veces es nuestro orgullo, que a veces es como, no, pero es que él me hizo esto. Y yo meditando acerca de eso, yo decía, claro, o sea, de acuerdo a cómo yo me sienta ofendida, es mi nivel de orgullo. Entonces, si yo me siento demasiado ofendida, demasiado, que es que él me hizo esto, es que es a mí, es porque yo soy muy orgullosa, ¿sí? Entonces el Señor nos lleva a ¿qué? Aquí nosotros, el asunto, más que vengamos a traerle ofrendas al Señor, más que vengamos a traerle lo mejor al Señor con un corazón dispuesto, el Señor, más que los sacrificios, dice que Él ama la obediencia. Y ciertamente Él nos está diciendo que va a pasar, pero ¿cuál es nuestra solución? Ve y reconciliémonos. De lo que dependa de nosotros, siempre lo que dependa de nosotros, tenemos que reconciliarnos con nuestro hermano. Nosotros no podemos, y eso es en cualquier área que tengamos, en nuestro matrimonio, como padres, en cualquier cosa, no podemos hacer que porque él, entonces pues yo actúo así porque es él, ¿sí? Porque como él hizo eso, entonces yo actúo esto de esta manera, no. Nosotros nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotras, a cada uno, y nos va a decir, no, pero es que usted, ¿qué tenía que ser? Es usted, ¿sí? No va a pedir cuentas por mi esposo ni por mis hijos, que porque él me hizo enojar, no. Nos va a decir a cada uno de nosotros, entonces no podemos excusarnos, no tenemos excusa. Y ciertamente Primera de Juan es muy claro y nos dice que si nosotros no amamos a nuestro hermano, pues no estamos en Cristo, no estamos en Dios. Entonces, esto es un tema que lo hemos tratado bastante, pero yo creo que como mujeres, nosotros tendemos los proverbios no le habla a los hombres de no ser contenciosos, muchos versículos no. Todos los versículos son a las mujeres, que no sean contenciosas, que no se enojan, que no sean rencillosas. Entonces nosotros como de por sí, como que en nuestra naturaleza tendemos a ser contenciosas, tendemos a pelear, tendemos a decir, pero ¿por qué esto es así? ¿Pero por qué? ¿Por qué usted no hace esto? Sí, todas esas cosas tendemos a hacer así por nuestra naturaleza. Entonces yo tomé esas prácticas que escribió el hermano Sugel, que realmente me parecieron muy importantes. Entonces él decía que como nuestro corazón, y él también habla como nuestra cultura, acá, si usted se da cuenta, o sea, si usted se va a mirar en Transmilenio, 2 mujeres peleándose por una silla. O sea, eso es algo, sí, se están peleando en todo lado. Yo escuché esta semana a un hombre que decía, es que yo no sé por qué las mujeres pelean tanto, es que son tan, se la pasaba diciendo así, yo le decía a otra señora que estaba y yo, pero sí sabes que no debemos ser así, ¿verdad?
Entonces yo decía, no, es que no está bien, no es algo que el Señor desee en nosotras, Él no desea que seamos rencillosos. Y Él decía que una de las primeras prácticas importantes era orar a Dios todos los días por este asunto, ¿sí? Si nosotros tenemos, hay mujeres que son más, hay niveles, ¿sí? Todos tendemos a ser rencillosas, pero hay niveles, aunque hay algunas que son más calladas y que se lo guardan, como otras que de pronto lo demuestran o explotan de otra forma. Entonces él decía que tenemos que orar todos los días por este asunto, que no lo podemos dejar ahí, que tenemos que estar todos los días como mortificando esa naturaleza de nosotros. Y yo me acordé mucho lo que hablaba en el audiolibro que estudiamos hace poco acerca de la estabilidad emocional. Y entonces yo decía, sí, claro, el Señor nos habla que tenemos que ser estables emocionalmente, no tenemos que dejarnos llevar por nuestra ira o nuestro enojo, que es lo que habla el título de lo que el Señor nos está hablando. Otra cosa es que Él decía que tenemos que procurar ser amable y gentil todo el tiempo como hábito de santidad y mansedumbre. O sea, un hábito de nosotros, de todos los creyentes, porque dice que nuestra gentileza sea conocida en todo lado. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, todos nosotros como cristianos y nosotras como mujeres, sobre todo, tenemos que tener el hábito de ser gentiles, de ser amables, de pedir por favor, de hablar con gentileza a donde vamos, a las tiendas, a los supermercados, aquí entre los hermanos. Siempre tenemos que hablar con amabilidad, ¿sí? Ser pacificadoras. Yo no sé si ustedes se acuerdan la predica del hermano, creo que fue el hermano Alberto que habló acerca de ser pacificador en las bienaventuranzas, no recuerdo muy bien, pero me pareció súper importante, porque ahorita estamos llenos de personas que quieren discutir todo el tiempo, pero no de personas que quieren pacificar, que quieren generar un ambiente pacífico, sin contiendas. Entonces lo importante es ser amables. También pensar antes de hablar, esto no lo dice en Santiago, ¿no? Dice que seamos prontos para oír, lentos para hablar y lentos para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Gracias, Ale. Entonces lo importante es pensar antes de hablar. Dice, procura tener una visión correcta del pecado de tu ofensor, ya que él ha ofendido a Dios, ¿sí? Entonces, no solamente, o sea, tienes que ponerte en el lugar de la otra persona y ver cómo la otra persona también ha pecado y ha ofendido delante de Dios con esto que ha hecho, ¿sí me hago entender? Entonces, nosotros procurar como hermanos, deberíamos procurarnos entre todos que todos resultemos sin mancha delante del Señor, no antes como calarle ahí, pues no, eso no debería ser de nosotras, como no, pues si ella hizo esto y también esto, Señor, y no, eso no está bien. Acusar, no acompañar a Satanás acusando a nuestro hermano delante del Señor, eso no debería ser. Nosotros acusando al diablo también y el diablo también acusándonos por esas cosas que nosotros estamos haciendo, es ilógico. Entonces que el Señor nos ayude. Y dice, resolver el problema lo más pronto posible. O sea, siempre hay que resolver el problema lo más pronto posible. No lo alargue, porque si es que usted es como, no sé, cuando deja la llave abierta, como esas goticas que a veces hay, y usted la deja ahí, vaya y ponga una taza y déjela largo tiempo y verá todo el agua que le va acumulando. Entonces, el tiempo, como dijimos, no hace que sane nada. Lo que hay que hacer es obedecer al Señor, que es resolver el problema lo más pronto posible. Y yo añadí que alejarnos del rencor y el resentimiento. Ciertamente el Señor nos lleva a perdonar, así no hubiese sido justo, así sea lo que hubiese sido, siempre nos llama a perdonar. Y está mal llenarnos de rencor o de resentimiento, porque las afectadas realmente somos nosotros, y el Señor no va a crecer en un corazón rencoroso y resentido, ¿sí? No va a prosperar, no van a haber frutos, ¿sí? Entonces, y el resentimiento se vuelve como una raíz y eso tiende más bien a profundizar y a profundizar maldad en nuestros corazones, a volvernos amargadas. El Señor no desea eso, el Señor desea y nos dice, van a haber problemas, claro, pero entonces ve y resuélvelo pronto, y ahora sí puedes presentar mi ofrenda delante del altar, y ver cómo el Señor va a mostrar, así como nosotros mostramos misericordia ante nuestros enemigos, ante cualquier persona que nos ha ofendido, el Señor también va a mostrar misericordia a nosotros, porque Él ciertamente, nosotros éramos sus enemigos, ¿sí? No, éramos sus enemigos, entonces el Señor también va a mostrar misericordia si nosotros mostramos misericordia. ¿Qué seguía, no?
Sí, respecto a eso quería decir que no olvidemos que cuando no confesamos esos pecados no estamos en comunión con el Señor. O sea, no es solo que nos contamine a nosotros, que estemos tristes, sino que de verdad hay una barrera entre el Señor y nosotros. Y la palabra dice que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esa comunión no es solo con los que yo escoja, sino con todos los miembros del cuerpo de Cristo. De ahí la importancia de estar en paz con todos los hermanos y hermanas con los que el Señor nos ha unido, para poder estar en la luz del Señor, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas, dice la palabra. Ya como para concluir y tratar de ver lo que a grandes rasgos el hermano quería hablarnos, para mí esto es como una advertencia, como una manera de examinarnos, ¿sí? De vigilarnos. Entonces, algo que quería ver es que ciertamente el Dios es nuestro Padre, Él es un Dios perdonador, misericordioso, pero también es un Dios que es justo, ¿sí? Y va a actuar con justicia, siempre va a actuar con justicia. Y algo que me parece muy importante es que dice en Romanos, yo pensaba como, bueno, nos vamos a examinar todas, pero en Romanos el Señor me habló a través de cuando Pablo decía, quiero ir a visitarlos para darles algún don, pero para animarlos, pero también para que ustedes me animen a mí. Entonces dije, bueno, este es un tiempo donde nos podemos animar las unas a las otras, porque ciertamente todas tenemos falencias, absolutamente todas, ¿sí? No estamos bien delante del Señor todas, así como quisiéramos estar, como a la medida de estatura de Cristo, no. Entonces, este es un tiempo como para animarlos. Y yo pensé que era algo muy importante. Primero es estar en vigilancia. ¿Y qué es estar en vigilar? ¿Qué es vigilancia? Observar atentamente una cosa y estar pendiente de ellas para que se desarrolle u ocurra como se desea o para seguir su evolución o desarrollo. Entonces, nosotros tenemos que vigilar nuestra vida espiritual, ¿sí? Podemos llevar 1 año, 2 meses, 15 años, 20 años, pero el Señor siempre nos llama a vigilar, porque Dios no es un Dios que lo conocí hace 15 años y ya me dejó ahí, ya no sigue orando en mí, no. El Señor todos los días quiere y desea trabajar en nosotros. Cada día es un día de misericordia, pero es un día donde Él desea que nosotros trabajemos en nuestra santidad para hacerle agradable a Él. Entonces, por eso tenemos que vigilarnos. Si nosotros no nos vigilamos, es como si usted deja a su hijo no sé, todo un día solo y no está vigilando, va a decir quién sabe qué cosas hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, ¿sí? Nuestra alma es loca, entonces puede hacer lo que sea. Si no estamos vigilando y vigilando nuestra vida espiritual, podemos tender a alivianarnos, que era a ser ligeros, que era lo que hablábamos anteriormente. Y también me parecía que nos llamaba a ser perseverantes, ¿sí? ¿Y qué es perseverancia? Dice, firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Algo que me parece bonito que Dios hubiera colocado a David, todas estas experiencias que ellos tuvieron. David, cuando te pones a estudiar y analizar a David y analizar sus salmos, tú dices acá en este entonces, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué pasó? Sí, David ni siquiera quería matar a Saúl. David decía, pero es que yo cómo voy a matar al ungido del Señor, o sea, entonces cuando lo ves acá dices, ¿qué pasó? Entonces, no es que hubiera pasado así. Lo que yo pienso es que, y ayer hablaba con mi esposo, David era un hombre de batalla, él tuvo que batallar mucho. ¿Sí? Si usted se pone a mirar, le tocó escapar, le tocó salir, le tocó hacer muchas batallas. Claro, él ya estaba como rey, yo creo que él decía, ya ahora sí, en este momento voy a descansar, ya ahora sí voy a disfrutar lo que es ser un rey, ¿sí? Y el hecho, como lo nombra, que él estaba en su palacio, que él estaba allí, yo decía, posiblemente él se dejó llevar por este tiempo de tranquilidad, este tiempo donde voy a hacer una pausa, y dejó de estar en batalla, porque él decía que eran los tiempos donde los reyes debían estar en la guerra, no eran los tiempos donde debían estar allá en su palacio, donde debían estar en la guerra.
Y en este tiempo donde debemos de estar en la guerra, no deberíamos estar descansando, ni como, ay, bueno, pues relajadas, que ya de por sí en este lado de la montaña, en Occidente somos muy relajados, ¿sí me hago entender? Entonces, como que la cuestión es que el Señor nos llama de verdad a ser perseverantes, ¿no? Y me gustó algo que vi que decía que una persona perseverante se caracteriza por perseguir sus objetivos con tesón y dedicación, acabar lo que ha empezado, mantener la concentración, trabajar con constancia y volver a intentarlo mejorando el método si fracasa. Nosotros sabemos que descansamos en Cristo y en todo lo que Él nos ha dado, como vimos en Primera de Pedro, para seguir batallando. No son nuestros métodos, no es lo que el Señor nos llama, pero nosotros sí que debemos hacer, estar ahí, perseverando en la batalla. Y algo en lo que está preguntándome es que si estamos perseverando en conocer verdaderamente las Escrituras y guardándolas en nuestro corazón. Porque no es solamente venir, oír o leer la palabra como de rapidín, sino realmente que estamos estudiando y escudriñando y que sí esté obrando en nuestro corazón de una forma verdadera, que sí esté obrando y que sí estemos hacedores de esa palabra que el Señor nos está hablando diariamente. Porque lastimosamente, digamos, el pueblo fariseo se dejaba llevar por su conocimiento, o por lo que creía que sabía, pero si ustedes escuchan a Jesús, Jesús siempre les decía, ¿acaso no has leído? ¿Acaso no has estudiado? Y inclusive a los saduceos, con todo esto de la resurrección, les decía, es que ustedes se equivocan, ustedes erran, ¿por qué? Por ignorar las Escrituras. Entonces, nosotros cada vez que vamos a las Escrituras de una forma, con un corazón dispuesto a realmente que el Señor nos hable, ciertamente no en nuestro contexto, no en lo que nosotros queramos, sino que el Señor realmente quiera descubrir nuestro corazón y hablarnos, a eso es lo que nos referimos, no al estudio superficial de la palabra del Señor, sino realmente a estar sumergidas dentro de la palabra del Señor para así no decirlo a lo que es profano santo ni a lo santo profano y a no distorsionar su palabra solamente por nuestros deseos, porque nuestro corazón es engañoso. Lo otro que es, si estamos perseverando en algo, eso fue lo que se refirió ahorita en orar y arrepentirnos y confesar nuestros pecados, ¿sí? Porque como decíamos, esto es un examen, es un vigilarnos internamente y decir, bueno, Señor, en esta semana, en este día, ¿qué he cometido? Porque como orábamos al principio, pues no sé, podemos equivocar en muchas cosas, pero ciertamente el Señor que quiere corregir en nuestras vidas, que debemos arrepentirnos y tener ese corazón como decía el Salmo 51, Señor, danos un corazón contrito y humillado, ¿sí? Porque ciertamente nos tenemos que arrepentir y eso tiene que ser un hábito, pero un hábito, no un hábito mecánico, sino un hábito profundo, que realmente se genere un cambio profundo en nuestras vidas. Algo también que si estamos perseverando en ser prudentes, ¿sí? Y prudentes, yo busqué que era prudente y dice que es capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir prejuicios innecesarios. También es templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. ¿Sí? En el cristianismo habla que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno, lo malo, para seguirlo, huir de ellos. Y en Tito le llama a las mujeres que enseñen a las más jóvenes a ser prudentes, ¿sí? Entonces nosotros como mujeres tenemos que ser prudentes, ¿sí? Como todas estas cosas que vimos, los ejemplos que nos dio Ali, es porque no somos prudentes, que actuamos conforme a nuestra propia prudencia y no conforme a lo que Dios nos está enseñando y lo que Dios nos revela a través de su palabra. Y en la palabra dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Eso dice Proverbios 10:19. Y la prudencia siempre está como acompañada con la sabiduría. Dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Proverbios 13:16. Entonces que el Señor nos ayude a ser prudentes, ¿sí? A no actuar como a
a la yo, a lo que yo quiero, a porque yo soy así, a no, pues así es mi forma de ser y pues ni modo, no, sino a ser prudentes, dice, inclinar es nuestro corazón a la prudencia, entonces que nuestro corazón sea inclinado a la prudencia para así caminar con cautela delante del Señor, a entregarle nuestras decisiones. Señor, ¿qué deseas hacer? ¿Cómo debe actuar este hermano? No sé, este hermano me está diciendo esto, se está como, ¿qué es lo que tú quieres? Que no sea lo que yo opino, lo que yo quiero responder, lo que a mí me parece, sino, Señor, ¿tú qué quieres que responda? Si está bien lo que me está diciendo, de pronto sí me está reprendiendo algo que yo no me doy cuenta, o cómo respondo con sabiduría y con prudencia ante todas estas cosas que la vida y que lo que el Señor a través de lo que vivimos nos permite para, como dijimos ahorita, para ser participantes de su santidad. Algo que quiero que lea Ali, que no leyó ahorita, pero que es acerca de no confiar, que si estamos perseverando en confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. Porque ese es el error que muchas veces cometemos, no dependemos de Dios, sino pensamos y le damos más fuerza, nos damos más ánimo a nuestras propias fuerzas. Y ciertamente el Señor desecha la fuerza del ser humano, ¿sí? En Gedeón desechó a todos los hombres, ¿por qué? Porque no porque nuestras fuerzas sean inútiles para Él. Lo que pasa es que lastimosamente cuando pensamos que hicimos eso en nuestras fuerzas, nos enorgullecemos, ¿sí? Y te empezamos a gloriarnos en nosotros mismos. El autor Gino y a Francesco habla acerca de confiar en nosotros mismos. ¿Te acuerdas, Ali, si lo quieres leer? Sí. ¿Sí? Pero brevemente para pasar a la mutualidad. Dice que es necesario que nosotros seamos quebrantados, porque dice el hermano, no piense que usted no va a hacer semejante barbaridad, no es sino que usted diga, no, yo no lo haría, y Satanás le pide permiso al Señor, déjeme, yo se lo pruebo y verá que ese sí cae. Entonces, que es necesario un trabajo del Señor para ser quebrantados y dejar de confiar en nosotros mismos y confiar realmente siempre en el Señor. Y ya, solamente quería agregar eso. Y ya solo quería nombrar lo que habla el Señor, que dice en 1 Samuel 2:9, Él guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza, ¿sí? También en Salmo 147:10 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Ciertamente Él desea que nosotros dependamos de Él, que no lo hagamos a nuestra manera, o nosotros creemos, como dice Ali, que no, yo no voy a pecar en esto, yo nunca lo haría, porque eso no es cierto, ¿sí? Porque, como decía el autor, nosotros somos de una naturaleza pecaminosa, y de acuerdo a la situación que usted tenga y como usted se exponga, va a terminar cayendo en muchas cosas. Entonces, que el Señor nos ayude a vigilar, a perseverar, y que ciertamente nuestra meta al final de esto es que nos santifiquemos, no solo porque vamos a llegar al cielo, un paraíso, no sé, vamos a descansar, sino nos santifiquemos porque queremos ser como Cristo y nos vamos a encontrar frente a Cristo, ¿sí? Por eso espero que todos nos estemos santificando. Entonces ya vamos a orar, si quieres darle. Antes de orar yo quería mencionar que el hermano Gino habla de llevar la iniquidad acá en esta tierra, pero también él dice, no se puede ser liviano con las cosas, hay que arrepentirse y arreglar las cosas correctamente, hasta que no sea necesaria una disciplina de Dios. Habla de un castigo que se soporta aún en el milenio, se llama llevar la iniquidad. Él no está hablando de perdición, pero la palabra del Señor dice que siervos que estarán con los hipócritas. No se dice que eternamente, pero sí dice que algunos estarán en prisión hasta pagar el último cuadrante por no arreglar debidamente las cosas con sus hermanos. Entonces, él dice, hablando de la parábola del juez, dice, de cierto os digo, dice el Señor, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Cuando tú tratas de arreglar a las buenas y la persona no entiende, tienes que dejarla en las manos de Dios. Entonces dice el hermano Gino, pero Señor, ¿pagar acá si tú ya me perdonaste? Está hablando del milenio. Sí, eres un hijo,
pero esto tienes que arreglarlo no solamente conmigo, sino con la persona que ofendiste, a quien injuriaste, a quien calumniaste. Y ahora me pides perdón, sí, pero debes deshacer la calumnia. Entonces, como que no solamente es en el contexto en el que lo decía Consuelo, en este plano en el que estamos, sino en el ámbito del milenio. Para las que de pronto no conocen mucho el tema del milenio, yo sí creo que, y varios hermanos recomiendan que todos los cristianos debemos profundizar en el tema del milenio, porque es algo fundamental para nuestra fe. Entonces yo quería recomendar en el canal de Tesoros Cristianos, hay varias enseñanzas sobre el milenio, y también en el canal del hermano Yair, que se llama Cristianos, Edificación y Comunión, hay una serie que él dio muy buena y muy centrada en Cristo sobre lo que va a ser el milenio. Y esto lo decía porque nosotros sí tendemos a ser muy ligeros con las cosas debido a nuestro orgullo. Yo tenía como un temor del Señor de si decirlo o no decirlo, pero había como una espada acá revolviéndose de que hay que decirlo porque son cosas que ya no se pueden deshacer una vez que muramos, ¿sí? Si nosotros hicimos daño acá a otras personas, no solo tenemos que pedirle perdón al Señor acá, sino también a la persona que ofendimos, porque tengamos las excusas que tengamos en el corazón, cuando uno no le pide perdón a alguien que ofendió o a alguien de quien uno está hablando mal, es por orgullo, y la Biblia dice que los orgullosos el Señor no los tiene cerca. Entonces, si queremos estar cerca al Señor cuando muramos y estemos en su presencia, debemos haber dejado todas las cosas en paz acá. El hermano dice: cuando somos livianos y ligeros, sufriremos las consecuencias. Debemos siempre arreglar debidamente todas las cosas con nuestros hermanos. O sea, no es solo pedir perdón al Señor, que el Señor nos dé un corazón humilde de poder orar y decir: bueno, Señor, ¿yo a quién he ofendido? ¿Con quién tengo cosas pendientes? Porque el hermano en el libro cita la parábola de que si no te arreglas con tu compañero en el camino, estando acá, te van a llevar ante el juez, y el juez, pues, si es un juez justo, te va a llevar a la cárcel. Entonces, en la página 30 dice el hermano: llevar la iniquidad en el contexto del reino, no que no somos perdonados, no es que la sangre de Cristo no es verdadera y no nos limpia, no es que no tengamos comunión con Dios, es que somos livianos y debemos ser un poco más serios y entender un poco las cosas con profundidad y seriedad. Eso no se aprende de un día para otro, sino por la corrección de Dios. A veces no es necesaria, pero a veces sí. Y en la página 31 dice: aquellos que pecaron contra el Señor y después arreglaron las cosas, pero de una manera no lo suficientemente seria, Dios juzgó que debían quedar allá. Juró, levantó su mano y juró que llevarán su iniquidad. Cuando somos demasiado livianos, ofendemos al Señor, Él nos perdona, pero se tiene que llevar la iniquidad. Y decía el hermano Spurgeon: si nosotros nos olvidamos de vivir al pie de la cruz, en profunda humildad de espíritu, Dios no se olvidará de disciplinarnos por nuestro bien, porque nos ama. Entonces, todo eso de la disciplina y de lo que veíamos es porque realmente el Señor no quiere que suframos consecuencias graves sobre nosotros y cosas que ya después no vamos a revertir. Entonces, mientras estamos con vida, tenemos la oportunidad de ponernos en paz con todos. Sí, también quería recomendar, el hermano Jair también está trabajando en un libro sobre el milenio que es muy muy bueno, porque no es aconsejable buscar, de pronto para las que nos ven por YouTube, prédicas sobre el milenio o sobre este tema de llevar su iniquidad en YouTube, porque hay muchas cosas que no son fundamentadas en la palabra. Por eso decimos que podemos buscar hermanos serios como el hermano Pablo David o como el hermano Jair Díaz, y en los canales de ellos hay enseñanzas muy buenas y muy prácticas sobre lo que es el milenio, que es diferente a la salvación. El hermano Gino aclara que no está hablando sobre ser salvo o no, sino sobre el contexto del reino para los que creyeron en Cristo y que son salvos. Ellos participarán del milenio de acuerdo a, como dice la palabra, lo que haya hecho cada uno. Él dice,
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces el Señor nos alumbre en este tema, de verdad, de hacer las cosas de la manera correcta y a tiempo, mientras estamos con vida. Ya. Padre, damos gracias a ti por tu palabra.